Bueno, pues gracias a todos por acudir una vez más a esta rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista. En esta ocasión os hemos convocado para dar cuenta de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que certifica que el alcalde Luis Martínez Portillo vulneró los derechos fundamentales de los concejales del Grupo Municipal Socialista, concretamente vulneró nuestro derecho a la información. Por hacer memoria y centrar de qué estamos hablando, el pasado 18 de diciembre, es decir, hace prácticamente un año, el Grupo Municipal Socialista solicitó por registro, como tenemos derecho, el acceso a un informe de la letrada municipal para poder leerlo y conocer de primera mano el contenido de dicho informe. Por decreto de alcaldía, el 23 de ese mismo mes, de diciembre de 2014, el alcalde Luis Martínez Portillo denegaba la solicitud de acceso a la información, amparándose en una serie de preceptos legales que finalmente se han demostrado que eran absolutamente falsos. En una primera instancia, la pasada primavera, se rechazó el recurso que el Grupo Municipal Socialista se vio obligado a interponer ante los tribunales para poder acceder a esta información. En una primera instancia, que era recurrible, se nos denegó el acceso a esa información, pero entendiendo que la sentencia que se había dictado no se ajustaba a derecho y entendiendo que no incidía dentro de la sustancia del asunto, sino no avalaba los argumentos que el Ayuntamiento de Calahorra esgrimía para rechazar nuestro acceso a esa información, recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Esta vez sí que es una instancia definitiva que no puede ser apelada y que no tiene posibilidad de recurso, en la que en sentencia, como os digo, firme, se ve reconocido nuestro derecho a la información. Lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja es que el tener acceso a ese informe de la letrada municipal es un derecho reconocido por la Constitución a los representantes públicos, derecho de información, que es un derecho fundamental, por esto es un caso de derechos fundamentales vulnerados, y lo que reconoce el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja es que el Ayuntamiento de Calahorra no debió negarnos el acceso a esa información. Cuando la primera sentencia en abril se conoció, el Grupo Municipal del Partido Popular, con el alcalde a la cabeza y su séquito de abogados, que tiene muchos en la candidatura, lo que venía a decir es que el Grupo Socialista quería enmarrullar la política, que recurríamos a los tribunales, que hacíamos una mala forma de hacer política. Nuestra respuesta fue que acudíamos a los tribunales porque el Grupo Popular vulneraba nuestros derechos y no nos quedaba otro remedio. A nosotros no nos gusta tener que recurrir a los tribunales para que un año después el Ayuntamiento de Calahorra nos dé acceso a un documento al que legítimamente teníamos derecho a poder acceder, poder leer y poder ver. Sin embargo, no nos quedó otro remedio, tuvimos que acudir a los tribunales, tuvimos que contratar un abogado, un procurador, etcétera, etcétera, para poder conseguir finalmente el acceso a la información. Al final, esto es una muestra clara y un ejemplo muy representativo de la forma de hacer política del Partido Popular en Calahorra, que durante años ha considerado que tiene derecho a manejar los asuntos del Ayuntamiento de Calahorra a su antojo, sin contar con la oposición y tratando de obstaculizar en la medida de lo posible el trabajo de la oposición y el resto de grupos que no son el Partido Popular, y sobre todo haciendo del Ayuntamiento de Calahorra un corralito en el que solamente ellos pueden manejar, pueden tener acceso y pueden decidir sobre los asuntos que afectan a todos los ciudadanos de Calahorra. Finalmente, gracias a los tribunales, se ha visto reconocido nuestro derecho y ha quedado claramente demostrado que lo único que pretendía el Partido Popular y el alcalde Luis Martínez Portillo era obstaculizar nuestra labor de oposición, que seguimos ejerciendo efectivamente, y que gracias al tesón y la constancia del Partido Socialista, que afortunadamente podemos disponer de los recursos necesarios para recurrir a los tribunales, pudimos tener reconocido este derecho a acceso a la información, porque no hemos de olvidar que el Partido Popular tira con pólvora ajena y el Grupo Socialista tiene que tirar de sus propios recursos para ir a los tribunales, poner un recurso, etcétera, etcétera. Sin embargo, como el Partido Popular dispone de los recursos del Ayuntamiento de Calahorra, es la letrada municipal la que le defiende en estos casos, y no un letrado exclusivo contratado por el alcalde, sino que tira con pólvora ajena. Sin embargo, nosotros hemos tenido que sufrir este calvario de tener que ir a los tribunales, de tener que ir a recurrir para que podamos ver ese acceso a la información reconocido. Que el Grupo Municipal del Partido Popular actúe
con este ocultismo, con esta falta de transparencia y con esta falta de colaboración con la oposición es algo habitual, pero que en esta legislatura es algo que no solo es habitual, sino que es poco comprensible y que además dificulta el entendimiento entre los grupos políticos, que en esta ocasión, y gracias a los votos de los ciudadanos de Calahorra, es imprescindible y necesario. En resumen, queda claro que se vulneraron los derechos del Grupo Municipal Socialista, derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y así queda claramente reflejado en la sentencia, que luego os proporcionaré para que la podáis ver en profundidad. Queda claro que el alcalde Luis Martínez Portillo obró mal cuando negó el acceso a la información a los concejales socialistas, que va a tener que rectificar, y que eso simplemente muestra su falta total y absoluta de transparencia en su forma de gobernar. Una falta de transparencia que realmente, y de una manera incomprensible, sigue manteniendo pese a haber perdido 3 concejales, el 30% de los votos y su mayoría absoluta. Si tienen alguna pregunta, si queréis que os... Si nos puedes detallar exactamente el contenido de ese informe, aunque no habéis accedido a él. Aún no lo he leído. ¿Sobre qué trataba? Sí, a ver, si recordáis, en el otoño del año pasado hubo un altercado entre un grupo de ciudadanos de Calahorra y la policía local en las fiestas de agosto, en la orquesta, que fue muy notorio. En ese momento, cuatro policías de la policía de Calahorra fueron denunciados por estos ciudadanos y, bueno, como funcionarios del Ayuntamiento de Calahorra tienen derecho a la asistencia jurídica. Hasta la fecha, cuando un funcionario del Ayuntamiento de Calahorra se veía involucrado en algún tipo de juicio que necesitaba asistencia jurídica por su trabajo, por un hecho que había ocurrido en el ejercicio de sus funciones, tenía la asistencia jurídica de la letrada municipal. Es la letrada la que les tenía que defender, ¿no? Eso es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores Públicos. Entonces, en este caso concreto, tal y como se nos informó en una mesa de negociación en la que forman parte los sindicatos del Ayuntamiento de Calahorra, pues el concejal de personal nos informó de que había un informe de la letrada municipal en el que decía que por una supuesta incompatibilidad, que nosotros desconocíamos el origen y que no nos respondían qué incompatibilidad había, la letrada se abstenía de prestar esa asistencia jurídica a los 4 policías y a raíz de eso se dictó una norma para poner en marcha para todos los funcionarios del Ayuntamiento de Calahorra, a partir de ese momento, por el cual si la letrada no les iba a atender en los juicios, pues bueno, los funcionarios tenían derecho a contratar un abogado particular y el Ayuntamiento de Calahorra pagaría los honorarios de esos abogados con unos baremos que había establecido el Ayuntamiento. Una vez que se nos informó de esta cuestión, que nosotros desconocíamos, preguntamos cuál era el motivo de la incompatibilidad, porque si hasta ahora la letrada había defendido a los funcionarios del Ayuntamiento de Calahorra, incluso había casos en los que pues, el funcionario había sido condenado y no había pasado nada, no había habido ninguna incompatibilidad y así, pues no entendíamos a cuento de qué venía. Preguntamos también en la comisión y seguían sin darnos una explicación muy clara, por lo que decidimos, como es lógico y normal, pues ir a la fuente. Solicitamos por escrito el informe de la letrada, no solicitamos por escrito ni lo que había en el juzgado, ni nada que tuviera que ver con el juicio, sino simplemente el informe de la letrada en el que se basaba el equipo de gobierno para dictar esta instrucción. Simplemente, y bueno, pues lo que nos contestó, tengo aquí también el decreto de alcaldía, lo que nos contestaron, ¿dónde lo he metido? Bueno, lo que nos contestaba, los he dejado en la otra sala, lo que nos contestaba el decreto de alcaldía era que no teníamos derecho a acceso, que el artículo 25 de la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a acceso a la información, excepto en 3 casos concretos, entre los que entran los temas penales y judiciales, que se trataba de una cuestión judicial al que no nos iban a dar acceso y que ese informe no formaba parte de un expediente como tal. Bueno, lo que viene a decir el juzgado es que, en primer lugar, ese artículo de la Constitución hace referencia única y exclusivamente a los ciudadanos y no a los cargos públicos elegidos en el ejercicio de sus funciones, es decir, nosotros tenemos un especial derecho de acceso a la información, podemos ir al ayuntamiento y solicitar. En segundo lugar, que entiende el tribunal que pese a lo que dice el decreto de alcaldía, que dice que no se considera
Se considera que no afecta al ejercicio de las funciones de los señores concejales de la oposición en cuanto tienen acceso al decreto que termina el procedimiento. Dice el juzgado, dice la sentencia, que es evidente que se trata de un informe importante y que sin poder leer ese informe es difícil que nos podamos hacer una idea cabal del asunto, y que si es un informe técnico de la letrada, pues forma parte es un expediente administrativo al que tenemos acceso y que, pues bueno, eso está garantizado por los derechos fundamentales en la propia Constitución. Por eso se considera un caso de derechos fundamentales y por eso se decreta que se han vulnerado esos decretos. Básicamente lo que dice es que, a pesar de todo lo que nos pone ahí, el derecho a la información de los concejales en ejercicio de sus funciones representativas de los ciudadanos es un derecho superior, es un derecho fundamental y está por encima de todas estas consideraciones que simplemente no eran más que excusas para no facilitarnos el acceso a esa información. El decreto está aquí y la sentencia, si tenéis alguna otra, no sé si es un poco... ¿Nos han facilitado ya el documento? No, todavía no nos lo han facilitado. La sentencia a mí me la comunicaron antes de ayer por la tarde, que ya se había dictado, y pues yo espero que se me notifique por decreto de alcaldía, porque esto tiene que llegar también, habrá llegado al ayuntamiento para que se pongan en marcha, y si no, bueno, pues lo volveremos a pedir por escrito, aunque daros cuenta que es que ha pasado un año. Es que hemos tenido que esperar un año para un documento que en 5 días como máximo deberíamos haber podido tener, para que luego venga el Partido Popular a decirnos que es que vamos todo el día a los tribunales, es que tal, es que no nos dejan otro remedio, no nos dejan otra alternativa que solicitar nuestros derechos a través de los tribunales, porque ellos los conculcan. Y como no nos dejan otra alternativa, así obramos, pero es lo que os he dicho antes. Afortunadamente hemos podido disponer de los recursos económicos para poder acudir a un tribunal. Es decir, hemos tenido que utilizar una cantidad de dinero para poder conseguir que el Ayuntamiento de Calahorra haga lo que la ley le obliga a hacer, ni más ni menos. Y para eso hemos tenido que acudir a los tribunales. Si el Ayuntamiento de Calahorra no nos hubiera negado el acceso a la información, todo esto no hubiera sido necesario. Simplemente nosotros hubiéramos podido leer ese informe de la letrada y podíamos haber tomado nuestras decisiones pues cabalmente, conociendo los datos concretos y de primera mano. La primera sentencia lo que venía a decir es que con que nos contestaran en las comisiones que ya valía, que ya teníamos acceso a la información. Pero claro, no es lo mismo leer un informe a que alguien te cuente qué pone en ese informe, porque puede omitir partes importantes, porque puede contártelo de una manera sesgada desde la perspectiva que le puede parecer interesante, o simplemente te está trasladando una interpretación del informe, no el informe. Nosotros tratamos de hacer una posición rigurosa y seria, y para eso intentamos estudiar pues los documentos concretos, leernos las fuentes de la información para poder tomar una decisión informada y cabal de los asuntos, no de oídas ni de lo que nos cuente el Partido Popular, que además tiene la mala costumbre pues de omitir mucha información en las comisiones, incluso dar información directamente falsa. Entonces, bueno, este es el asunto. Espero que el alcalde Luis Martínez Portillo sea capaz de rectificar, que pida disculpas, porque cuando dio una rueda de prensa diciendo que nosotros queríamos ir al barro y embarrullarlo todo por la sentencia anterior, que no era firme, y que ahora que la sentencia firme nos da la razón, pues bueno, tendrá que reconocer que se equivocó, que lo hizo mal, que nos tenía que haber dado esa documentación y que a partir de ahora no tengamos que vernos en los tribunales para conseguir que se garanticen nuestros derechos fundamentales. Se trata de un derecho constitucional fundamental que está por encima de cualquier otro tipo de ley o consideración.